qué edad se fueron ustedes de su casita paterna, materna? Yo me fui a los 27. Ah, viejo. Viejo, Ya estaba oliendo viejo. pescado ya, podrido. ¿Y tú? Es que nosotros somos de región. Ah, y nos fuimos a los 18. Claro, a los 18. Yo estaba como por cumplir 19 y claro, llegué a estudiar a Santiago. Claro. Nico está exacto en el promedio de edad en que los jóvenes chilenos se independizaban, tenían este gran cambio de vida, este hito en sus vidas de irse de la casa de los papás. 27 era promedio hasta antes de la pandemia. Oye, pero una Bien. pregunta. ¿A qué edad más o menos uno realmente empieza a ganar un sueldo que te permita vivir es que ese es el solo? Ese es como el Ese es tema, un ¿no? tema, pero hoy en día también se usa vivir con amigos. Por eso, pero ¿a Entonces- qué edad uno, como porque ya, ¿a qué edad uno sale a la universidad? 22, 22, 24, 22. Ya, a los 25. 22 años tú saliste de la universidad y empezaste ganando poquita plata, porque generalmente uno hace una práctica, gana poquito. Probablemente ahí todavía no te alcanza tanto como para poder tener... Pero ya después del primer trabajo, por ejemplo, yo me acuerdo que mis papás tenían un departamento chiquitito donde ellos llegaban cuando venían del sur, que sé yo vivía ahí. Pero me acuerdo que mi primer trabajo fue como mi papá me dijo, ya, ¿qué cuentas vas a pagar? ¿Cuánta plata ganas? No Pero sé. qué alemán. En esa época sí. Está bien, por la responsabilidad. En esa época eran, no sé, 70 lucas ganadas. Ya voy a pagar la cuenta de la luz. Obviamente yo elegí la cuenta que La me más salía barata, más por barata. supuesto. Claro, Con velita en la casa. claro, y no prendía la luz, andaba como topo dentro de la casa. Pero en el fondo, como ¿a qué edad uno realmente puede empezar a pensar en compartir, por ejemplo, un departamento? ¿Y a qué le das prioridad finalmente? Porque hay gente, por ejemplo, en mi caso siempre yo quería vivir solo, pero claro, terminé dándole prioridad a otras cosas antes de darle prioridad a ¿Cómo los qué? 27 años de vivir solo. De comprarme un auto, por ejemplo. Comprarte un auto. Por Claro. ejemplo, hasta la pandemia la edad promedio era 27, pero esta edad ha ido subiendo. Y no solo en Chile, en el mundo también. Después de la pandemia, muchos decidieron quedarse más rato en la casa de los papás, otros bastante más rato, y se podrían como denominar una especie de generación de hijos pegote, Hoy me encanta el nombre. hijos pegote que no se quieren ir y Hijos que están pegote. ahí. Me Pero es que muero. yo creo que cambió en absoluto. Oye, estoy como echado aquí. Pero muy bien, cómodo, te muy está cómodo, cómodo, estoy muy está cómodo. cómodo, Oye, claro, la no verdad hay es que estoy muy cómodo. Me encantan tus zapatillas, Nico. Están muy Muchas bonitas. Están combinadas, además. Oye, no, el tema es que yo creo que hoy día los cabros no se quieren ir de la casa porque, Pero si tienen porque todo. también están muy cómodos. Así como, Están comodísimos. claro, y porque además tienen otras prioridades. Hoy día prefieren, creo yo en general, salen de la universidad y quieren irse de viaje, Claro. quieren hacer otras cosas, quieren disfrutar más las lucas, en el fondo, que sumarse a un problema, entre comillas, de irse a vivir solo y O empezar de sumarse, cero. o sumarse una responsabilidad Sí, también claro, de, claro. de pagar Oye, sí, dividendos sí. y Que Que tiene, deudas que desde tiene tan muchos chico. beneficios. Para mi gusto, yo siempre quise irme a vivir solo porque quería vivir la experiencia de Sí, vivir mira, solo. sumarte la responsabilidad de mantener al día tus cuentas, etcétera. Sumarte la responsabilidad de convivir con gente que probablemente no sabes si vas a tener buena o mala relación, porque la convivencia cambia mucho las cosas Claro. más allá de la amistad. ¿Seremos nosotros los padres los culpables de alguna u otra manera de que los hijos, porque yo he escuchado muchas historias de jóvenes, y no voy a dar nombres, muy cercanos, que se han ido de viaje, han cumplido con algunas cosas que se han planteado, qué sé yo, el auto, pero que siguen en la casa de los papás, po? Sí, po. Entonces yo le digo a esos papás, ¿no serás tú la culpable, mamá o papá, de que tienes la casa ahí calentita, todas las comodidades? Pero por otra parte, Yo siento que sí. Pero por Yo otra siento parte, que yo no soy papá. disculpa, pero la generación mía ¿Sí? fuimos bastante más sobreprotectores con nuestros hijos en algunas cosas que lo que fui yo cuando chica. Claro. O sea, yo tenía, claro, más dificultades, perdón mamita, pero tenía más dificultades para ir a fiestas, para que me dejaran salir. Pero mis hijos, ninguna dificultad. Es verdad, po. Pero sí se fueron más tarde caminando, por ejemplo, al colegio y había mucho más tema de seguridad, más tarde a andar en micro. Además, nosotros cuando chicos al colegio Claro. caminando y lluvia o no lluvia y nos Sí. pasábamos, ¿se acuerdan de la antigua Comet? La come, exacto, ahí tenés que sacar la parca cuando secando volvés. que los pantalones Todo. y los zapatos, todo. Y nosotros, o sea, yo casi los llevé al colegio hasta bien grandes. Pero por otra parte, es un poco lo que decía la Elena. Tu papá te pedía que pagaras una cuenta, te ponía responsabilidades. En el caso de ustedes, que son madres de hijos mayores, ¿qué, ¿han hecho algo también? O en tu caso, ¿harías algo porque tu hija, como incentivarla a que se fuera? O sea, yo voy a decir aquí públicamente que yo les tengo un tiempo límite. ¿Ah, Yo- sí? Yo se los dije en la mesa un día, les dije aquí hasta los 25 y después de los 25, que es la edad que constitucionalmente y legalmente los padres tienen que hacer cargo de sus hijos hasta que terminan los estudios. Hasta ahí no me llegamos.
Yo después me voy a cambiar a un departamento de un ambiente. Y si no quieren irse, o te dicen que no pueden, no sé, Pero no los tienen las puedes lucas. echar, pues ¿cómo los vas a echar? Es difícil. Es súper imposible. complicado para los papás. Sí, ya. Chao, chao, cuesta. Ahora, yo reconozco que a mí me hubiese gustado que mis hijos hubiesen sido más pegotes. ¿Más pegote? Sí. ¿A qué edad se fueron? No, como edad promedio, como la tuya, y otros antes, porque se fueron a estudiar fuera. Claro. Pero a mí me hubiese gustado tenerlos cerca más rato, tal vez porque están fuera. Si Claro. estuviesen en Santiago y los viesen Los todos los vería fines de igual, semana, claro, no sería exactamente. distinto. Sí. Pero ese es un tema, yo creo que, viste, también cuando llega el momento, cuando lleguen los 25 de tu hija, por ejemplo, a lo mejor No tú voy a vas creer que se vaya. obvio Claro que no. sí, pues eso pasa. Ahora, ¿se acuerdan? Yo no sé si ustedes se acuerdan que yo me acuerdo haber visto una película francesa, pero te diría que hace unos 10 años atrás, donde este ya era el tema en Europa. Y tenía que ver con la baja posibilidad de los jóvenes de encontrar alquiler a precios que sean compatibles con los sueldos que ganan, que es algo que está pasando acá en nuestro país fuerte, que sigue pasando allá también. Los hijos se quedaban hasta entre 30 y 35 años. Ese era el promedio que se quedaban. Yo me acuerdo esa película, era una película francesa. Y ahí los papás como que hacían un montón de triquiñuelas para que el hijo lo pasara pésimo dentro de la casa de los papás, cosa que decidiera irse y al final todo le salía mal, qué sé yo, era como una comedia. Pero finalmente, ¿cuál es la estrategia que uno puede usar para sacar a un hijo de la casa? Pero además, yo creo que... Pero para empezar, ¿por qué lo hacen? Una mención es lo que tú decías, que los arriendos están más caros. Sí. Las distancias son mayores, entonces prefieren estar más cerca, que son habitualmente más caros los arriendos más cerca. Tienen más trabajos flexibles o no, con contrato que no es indefinido. Lo hace más difícil también. O sea, porque no tienen seguridad de que van a seguir Exacto. y por lo tanto hay no menos pueden, certeza en ese sentido hoy. no pueden presentar los papeles Los para tener sueldos una son casa. Por más ejemplo. bajos también en términos relativos a años Y además que yo creo que atrás. esa sobreprotección, en el fondo, va en desmedro de los jóvenes, porque después cuando ellos toman la decisión, se van a vivir solos, no tienen ni idea de llevar una casa, de la responsabilidad que implica. Hay que en el pasarle fondo, el manual para el adulto funcional de la COTE. Claro, Exacto, porque ahí también es un descubren tema. que la cama no se hace sola, que la ropa no se lava ni se plancha sola. Pero eso- Hay que comprar cosas para comer, que no se llena el refrigerador solo y que nada de eso sale gratis por lo demás. Pero ese ejercicio es terrible porque yo he tratado de que nuestros hijos no sean tan inútiles, ¿ya? Entonces tú le decís... No sean tan inútiles. Tan inútiles, pues O son sea, no- súper inútiles, en general. En general el joven actual me van a perdonar. Pero es culpa díganme lo que nuestra. quieran en redes sociales, pero es culpa nuestra. Y entonces pon a lavar las cosas. Y yo llego así y está mi polera blanca rosada, que la pusieron con un pantalón rojo adentro y tú decís como, "Ay, ya no, la próxima no los voy a dejar que lo hagan ellos, lo hago yo". Entonces, como lo hago yo, Claro. se les acaba la necesidad de hacerlo. Pues entonces, así uno va como haciendo que más tarde vayan adquiriendo responsabilidades. No como los suecos, por ejemplo, que según el ranking Eurostat, se van a los 17 años de la casa. En O sea, Estados Unidos también. quiere decir que los suecos no le ponen nada fácil a los hijos. Pues los hijos se quieren ir de la casa finalmente. Está chato. Es que, claro, en los lugares donde está como establecido, como todo el mundo lo hace de cierta forma, yo creo que es mucho más fácil. En ciertos lugares también la gente no tiene... Sabe que llega un momento en que ya se van. Sí. Listo, no hay más. No voy a quedar más tiempo porque, de hecho, es peor. Así como quedo más mal yo a ojos del resto. En Estados Unidos probablemente pasa un poco lo que pasa acá en regiones, que nosotras vinimos a estudiar sí. a Santiago, nos tuvimos que ir, alguna gente se ve en una pensión, qué sé yo. En Estados Unidos probablemente es como estos colegios que tienen o universidades que tienen incluidos los dormitorios. Pero a mí me llama la atención Europa porque, por ejemplo, el promedio de verdad, así, pero lo más alto son 26 años. O sea, debajo de la edad que te fuiste tú Sí. de tu casa y tú te fuiste hace varios años. Y hay otro Estoy factor. diciendo viejo, No pero... tanto, no tanto. Hay otro factor, que la escolaridad o los estudios se han alargado también. Ah, eso Los también. años de estudio pasaron de como 8,9 años a 11, algo, 11,2. Entonces, si estudian más tiempo, obviamente se quedan más tiempo también dependiendo de los papás. ¿Disfrutaron ustedes viviendo solos? Sí, yo lo pasé. Sí. Yo al principio lo pasé pésimo porque tengo que decir que me cortaron la luz, el agua, el gas, todo porque ¿Te no pagué cortaron? ni una cuenta. En esa época no podías pagar las cuentas online, Claro. por lo tanto tenías que ir presencial a pagar el gas a una oficina, la luz a otra, no sé qué. Y lo otro es que bajé mucho de peso ¿Por qué no te cocinabas? porque, claro, ocupaba la plata en otras cosas, no me compraba comida. Pues. Sí, yo tampoco lo pasé bien los primeros años, pero es porque me metieron en un pensionado de monjas Oh. enorme, que habían, no sé, 80 mujeres, con un teléfono. Teléfono Y- fijo. Fijo. Claro. Y que además nos dejaban los fines de semana
salir hasta las 12 de la noche. Entonces, mi vida social era exactamente cero. O tenía que salir si alguien me invitaba a salir con una maletita y pedirle a una amiga que me alojara esa noche. Claro. Entonces, no fue grato. Pero una vez viviendo sola, ya en un departamento, totalmente un disfrute. Sí, pues la independencia. ¿Tú viviste solo antes de casarte? Sí, claro. Ah, ya. Porque también está la situación de aquella persona, hombre o mujer, que pasa directo de la casa de los papás a la casa de casado o casada. Pero es que eso es lo que a mí me complica en el sentido que yo digo, no está bien en el fondo. Creo que salir de la casa para irte a una casa ya de casado, no sabía hacer nada, no tienes la experiencia de haber vivido solo, de cómo... Manejar una casa. Manejarla, claro, y rebuscártela. Si no sé, si no tenés plata para pagar una cuenta, tenés que hacerla. Que a nosotros nos daban muchas más responsabilidades cuando éramos chicos o cuando éramos jóvenes. A mí no me costó absolutamente nada acostumbrarme. A mi hermano sí, porque era, claro, más regalón. La mamá le hacía todo. O sea, a mí me llamaban por teléfono un tiempo que viví con mi hermano para decirme, ¿qué te cuesta hacerle la cama a tu hermano? ¿Hacerle la cama a tu hermano? ¿Y se me perdona? Olvídate. Pero es que por eso yo creo que tiene que ver un poco con lo que quiere uno, finalmente. Yo siempre quise irme a vivir solo y en mi casa mi mamá me malcriaba, me hacía comida, me hacía la cama, todo. Pero así todo, yo quería vivir la experiencia de estar viviendo solo y... ¿Y te fue bien? Sí. ¿Y viviste al principio solo o con amigos? No, Solo, ya. Y después me contabas en Inglaterra... Muy triste. Muy triste. Después en Inglaterra me contabas, porque tuviste en Inglaterra que vivías con... No, ahí viví con un montón de gente. Ya, ¿y ahí tuviste más problemas o no? Sí, o sea, con la convivencia. La convivencia es difícil. Es un tema. O sea, la convivencia ya de por sí es difícil. Imagínate cuando convives con a varias personas de distintas culturas, distintos países. Entretenido, es una gran experiencia, pero se pasa mal también, hay de todo. Oye, hay algunos tips que dicen por qué una joven o un joven debieran pensar en vivir solo. ¿Por qué les haría bien? Para todos aquellos que no quieren salir de las casas de sus papás, de sus tíos, de sus abuelos. Bueno, ¿por qué? Porque mejoras y creas nuevas relaciones con más personas, más diversidad. Ya no va a ser, por ejemplo, la misma relación familiar. Vas a tener más ganas de ir al almuerzo el día domingo, a conversar con tu mamá, con tu papá, o los vas a llamar más seguido, qué sé yo, la abuelita. Adquieres responsabilidades, que era lo que estábamos hablando precisamente, muy importante. Por ejemplo, vas a poder administrar tus propios ingresos, que lo hemos hablado hasta el cansancio acá en el programa. Nadie nos enseña mucho de administración y finanzas, entonces en la práctica se ve ahí bien cómo administras o no administras tus cosas. Una de las mejores cosas es que uno establece sus propias reglas. También, uno establece sus propias reglas, sus horarios, espacio, y los tiene que asumir, además. Claro, exactamente, las comidas, etcétera. Tienes la oportunidad de concentrarte en tu crecimiento profesional. Por ejemplo, no hay nadie que te interrumpa, no tenés el hermano chico que entra ahí cuando estás estudiando, sino que te puedes concentrar un poquito más, o no, pero también te podrías convertir en una oveja negra. Y por último, te conoces mejor y ganas confianza. Vivir solo también. ¿Lo mandaste al WhatsApp familiar? ¿Ah? ¿Lo mandaste al WhatsApp familiar? Lo voy a mandar ahora al WhatsApp que tengo con mis hijos. Pero ojo con esto de estar solo. Yo creo que también hay mucha gente que no sabe estar sola. O sea, estar solo para una persona puede ser un tremendo desafío. Lo hemos hablado en torno a la salud mental, por ejemplo. Quedarse solo, vivir solo, sentarte en una mesa a comer solo, puede ser algo que te provoque mucha tristeza. No escuchar ningún ruido, más que el que provoca uno. No hay ni una voz, nada al lado. Sí, es verdad. Hay gente que no sabe cómo vivir consigo mismo, en el fondo. Y claro, esas personas definitivamente evidentemente no van a poder vivir solos, pero también hay opciones. Yo digo, hay que vivir la experiencia de independizarse. Si una persona no puede vivir sola, no viva sola, a lo mejor tampoco te dan las lucas, pero con un amigo, con una amiga, con tu pareja, no sé. Opciones siempre están en el fondo, pero creo que la experiencia hay que vivirla. ¿Será esta la generación más inmadura y menos responsable que ha habido como en hartos siglos? Pues, o sea, yo creo que sí, claramente, pero no sé si más cómodo. Yo creo que tiene que ver con otros intereses finalmente, me da la sensación.